Buenos días, esta es la presentación final de la empresa Rosifar, compuesta por Lady Sánchez, Laura Cadena, Nicolás Quintero y Gabriel Moreno. Enfocamos toda nuestra presentación hacia los siguientes productos de la empresa: el Azobrocol, el Termindol y el Enersal, que son medicamentos para la gripa, para el dolor y para la hidratación oral respectivamente. Fuimos a la empresa, hablamos con el gerente y con los diferentes jefes e identificamos los siguientes problemas. La marca no está fuertemente posicionada en el mercado frente a sus competidores. Hay una falta de incentivos para que las vendedoras se sientan motivadas para cumplir con las metas establecidas, y los jefes de las diferentes áreas no se sienten completamente motivados con los incentivos actuales. Y el tercer problema fue que hay un portafolio de productos reducido que no responde a las necesidades del mercado. Con base a estos problemas identificamos 3 objetivos. El primero, identificar las características que hacen que un consumidor prefiera una marca en vez de otra. El segundo, identificar incentivos eficaces para el área de ventas de la empresa y los jefes por área. Y el tercero, identificar oportunidades dentro del mercado farmacéutico. Con base a esto, utilizamos técnicas cualitativas y cuantitativas para cada objetivo. Para el primer objetivo, utilizamos una encuesta para conocer las motivaciones que llevan a un consumidor a comprar una marca específica y protocolos para identificar los atributos necesarios que debe tener un medicamento en el proceso de compra por parte del consumidor. Para el objetivo 2, utilizamos entrevistas a vendedores en general y a expertos, es decir, a los jefes de la compañía. Las primeras para identificar cuáles incentivos son más eficaces y las segundas para conocer desde otro punto de vista cuáles incentivos son más efectivos. Para el tercer objetivo utilizamos encuestas a los consumidores y utilizamos entrevistas a los médicos. Las primeras con el fin de saber cuáles son los productos farmacéuticos más vendidos dentro de los medicamentos de dolor, tos e hidratación, y entrevistas a doctores para conocer las enfermedades más comunes y los medicamentos que recetan y por qué recetan estos medicamentos. Para el primer objetivo utilizamos protocolos. En cuanto a la ética de ellos, el comportamiento a indagar fue de la esfera pública. La persona fue adecuadamente informada, la anonimidad de la persona estuvo asegurada y la persona accedió a ser parte del protocolo. Para el desarrollo del mismo se utilizó una sola pregunta con la cual se le pidió a las personas que contaran el proceso de compra del último medicamento relacionado con el dolor muscular y la hidratación. Se realizaron cuatro protocolos a diferentes personas. Es importante agregar que se pidió que hicieran énfasis en la selección de marca del fármaco y los motivos que llevaron a dicha preferencia. Después se utilizó el software de envío para hacer el análisis. Inicialmente se realizó una búsqueda de identificación de las palabras particulares y allí se encontró que el precio, la caja y la tos fueron palabras principales, entendiendo esto como una conclusión de que el precio es importante para la compra. Después se hizo el análisis de frecuencia de las palabras y se encontró que las palabras principales allí fue producto, medicamento y compra. Finalmente se hizo una codificación por nodos. El primero de ellos fue el motivo, el segundo dónde, el tercero características y el cuarto postcompra. Finalmente se puede concluir que en cuanto al motivo de compra, en la mayoría de los casos se hace compra de medicamentos para suplir la necesidad, es decir, la enfermedad. El lugar de compra principalmente es en supermercados y farmacias o droguerías, sean de barrio o sean estas de grandes superficies. En cuanto a las características, es importante el sabor, la presentación, el precio y la multiplicidad de funciones, es decir, que no solo ataquen una enfermedad. Y en cuanto a la postcompra, a todos les funcionó el medicamento y quedaron felices con el resultado. Para responder al primer objetivo, también realizamos una encuesta con el propósito de conocer las cualidades de un producto que llevan al consumidor a escoger una marca en específico. Frente a la ética, el comportamiento sí es de la esfera pública, la anonimidad de las personas está asegurada, ya que no se piden nombres y esta se realizará en línea. La persona será debidamente informada y estará en capacidad de realizar la encuesta, ya que esta ha sido previamente revisada y se han hecho pruebas con los integrantes del grupo, además de las preguntas de filtro. Frente al formato de la encuesta, a continuación se muestra un ejemplo de las preguntas que se hicieron en esta. Todas fueron cerradas. El método de recolección de datos, como se dijo, será en línea. El costo
es bajo y es altamente flexible. Estas son las ventajas, y las desventajas son el error de percepción y que la tasa de respuesta es muy baja. El método de muestreo fue aleatorio simple. Esta encuesta fue publicada en la página de CBUS de la universidad. El tamaño de la muestra: se necesitan mínimo 385 entrevistas debido a la pregunta número 10. Las características de la muestra se muestran a continuación. Se utilizó SPSS y Stata para el análisis. Frente a la depuración de datos, no hubo errores de codificación. Frente a la segmentación de la muestra, para responder al objetivo, se eliminaron 9 datos por incongruencia en las preguntas: nivel de interés por probar nuevos medicamentos y disposición a comprar nuevos medicamentos. Se eliminaron las respuestas de bajo nivel de interés y disposición negativa. A continuación se muestra un análisis descriptivo de la muestra segmentada. Como era de esperarse, en la distribución por edad hay un sesgo debido a que la mayoría pertenece al grupo entre los 18 y 28 años. Esto debido a que la publicamos en la página de la universidad. Frente a los resultados, se realizaron pruebas de correlación de Pearson entre las características de los medicamentos: quitar dolor, precio, presentación, sabor, efectos secundarios y el reconocimiento de la marca con respecto a su calidad. Frente a los resultados obtenidos, solo podemos concluir que para los consumidores las características de la presentación y el valor económico son significantes al reconocimiento de la calidad de la marca. La presentación tiene una correlación positiva con la calidad. En cambio, el valor económico, es decir, entre más económico sea el producto, hay una correlación negativa con la calidad, como era de esperarse. Después de realizar el análisis inferencial, realizamos un análisis descriptivo de las preferencias del lugar de compra y de la causa de la compra para tener un contexto cuantitativo de los resultados obtenidos en el análisis cualitativo. Principalmente se corroboran las conclusiones de la investigación cualitativa de que los consumidores compran medicamentos cuando se enferman y que prefieren comprarlos en farmacias de cadena o droguerías de barrio. Realizamos un experimento para el objetivo 1. Primero, antes que todo, el comportamiento a indagar fue de la esfera pública y la persona fue previamente informada. Asimismo, se aseguró la anonimidad y se realizó el consentimiento hablado, tanto para el experimento como para tomar las fotos a los participantes. El procedimiento fue el siguiente. Cogimos un grupo de control al que le pedimos evaluar los productos de Rosifar con respecto a sus características: empaque, precio, logo, sabor y presentación, y luego pedimos que determinaran una probabilidad de compra. Estas mismas personas, luego le pedimos evaluar los productos de Rosifar frente a los productos de la competencia con respecto a sus características y le pedimos que determinaran una nueva probabilidad de compra. Como variables independientes escogimos el empaque, el precio, logo, sabor y presentación, y como variable dependiente el cambio en la probabilidad de compra. La validez del experimento. Hay dos valideces internas. Los participantes no pueden en realidad probar el medicamento cuando se les pide evaluar el sabor. Y el nivel de percepción y preferencia de las personas es diferente. Como validez externa, el entorno en el que se realizó el experimento no pudo ser el más adecuado. Por tanto, pudo haber afectado en la decisión o en la evaluación de los participantes. La muestra fue de 32 personas, las cuales sus edades se distribuyeron de la siguiente manera: entre 30 y 45 años, el 46% de la muestra; entre 18 y 30 años, el 28% de la muestra; y más de 45 años, el 25% de la muestra. El sexo fue más o menos equitativo, siendo hombres 54% y mujeres 45%. Bueno, los resultados del experimento. Encontramos que sí hay una variación en las medias de las probabilidades de compra.
en el grupo de control y en el grupo del experimento. Luego, propusimos los modelos para cada uno de los 3 productos. El procedimiento primero se propuso un global con todas las variables, y a partir de las variables significativas salieron los modelos. Y estos modelos se les hicieron pruebas de multicolinealidad y heterocedasticidad. En el modelo de Asobroncol encontramos que la interacción para el sabor y la evaluación de preferencia del sabor, precio y logo fueron significativos, siendo la interacción del sabor significante siendo negativo. Para Termindol hallamos que la interacción del precio y el precio al cuadrado y la presentación al cuadrado fueron significativos, y para el modelo de Nersal hallamos que la interacción entre el precio y el género fueron significativos. Las conclusiones del experimento fueron: el producto de Asobroncol se destaca por su precio, logo y sabor, y determinamos que Asobroncol es un producto cuyos atributos son bien percibidos por el consumidor, a pesar de la competencia, por lo cual hace falta es una mayor promoción del producto. En cambio, Termindol, su debilidad radica en la presentación y el precio. Y consideramos que Termindol es un producto solo que compite por precio en el mercado y no por ser un producto diferenciado, por lo que las características como el empaque son percibidas negativamente frente a la competencia. Se debería pensar en cambiar el empaque. Por otra parte, en Nersal, su debilidad radica en el precio y su posicionamiento para los hombres. Nersal compite también por precio, pero no por ser un producto diferenciado, y por lo cual recomendamos hacer la publicidad y mejorar el segmento para los hombres, ya que es muy débil en este. Para el segundo objetivo utilizamos entrevistas. En cuanto a la ética, el comportamiento a discutir fue de la esfera pública, la persona fue adecuadamente informada, la anonimidad de la persona fue asegurada y finalmente la persona accedió a discutir el tema a tratar. Se realizaron 4 entrevistas a vendedoras en diferentes áreas, acerca de las motivaciones que les gustaría tener en su cargo. Asimismo, se realizaron 4 entrevistas a expertos con el fin de identificar los incentivos eficaces para ellos. Es importante tener en cuenta que estos expertos fueron los jefes de las diferentes áreas de la empresa. En cuanto al análisis, inicialmente se realizó una búsqueda e identificación de palabras particulares y se encontró que para los jefes el tiempo fue la palabra principal y para las vendedoras las ventas fue la palabra más común. Después se hizo el análisis de frecuencia de las palabras y allí se encontró que para los jefes la palabra empresa, trabajo, labor, felicidad, entre otras fueron principales, y para las vendedoras empresa, incentivos económicos, motivaciones, trabajo, metas fueron las palabras más importantes. Después se hizo la codificación por nodos de las entrevistas de la siguiente manera: se hizo un nodo con lo preferido, un segundo nodo con lo agradable, un tercer nodo con la motivación y un cuarto con los incentivos. Finalmente se puede concluir de esto que en el área de ventas son muy importantes las comisiones, ya que entre más se venda, pues más gana la empresa y asimismo la persona. Asimismo, los incentivos son importantes porque permiten a los trabajadores destacarse dentro de su grupo de compañeros. Por otro lado, el reconocimiento o prestigio que el cargo da es importante para los trabajadores. Por otro lado, hacer actividades que involucren a toda la familia, como viajes y flexibilidad respecto a los hijos, es importante para cada uno de los trabajadores. Y finalmente, el ambiente laboral en donde desempeñan su trabajo es muy importante, ya que de esta manera se pueden sentir a gusto día a día en su trabajo. Frente al tercer objetivo, identificar oportunidades dentro del mercado farmacéutico, frente a los resultados obtenidos a través de la encuesta, se elaboró un análisis descriptivo con respecto al reconocimiento de las marcas de la empresa y sus principales competidores. Los resultados evidencian que las marcas son poco reconocidas por el consumidor. Se les preguntó acerca de las marcas
Advil y metocarvamol de la competencia y de las propias de Rosifar, Azobroncol, Respir y Termindol. Como se puede observar en la tabla, Azobroncol, Respir y Termindol, que son las propias, son las que menos puntaje obtuvieron frente a su media. Además, se realizó un análisis inferencial para encontrar si había una relación entre la satisfacción y la disposición de probar un medicamento nuevo, y una tabla NOVA para realizar la correlación entre la satisfacción y la probabilidad de compra. Frente a los resultados que encontramos frente a estas dos pruebas, no se puede concluir acerca de la relación de ninguna de estas variables. En cuanto al objetivo 3, se realizaron entrevistas a expertos, es decir, en este caso a médicos. Allí se aseguró la anonimidad de las personas y exactamente y en relación a lo de la parte ética, al igual que con las otras entrevistas a las trabajadoras, el comportamiento fue de la esfera pública, la persona fue adecuadamente informada, la anonimidad de la persona se aseguró como ya lo mencioné y la persona accedió a discutir abiertamente sobre el tema. En tanto, se realizaron 2 entrevistas a expertos con el fin de que comentaran las enfermedades más comunes y la influencia de marca a la hora de recetarlos. Para el análisis se utilizó el software de en vivo e inicialmente de una única manera se realizó una codificación, ya que no hubo una transcripción de las entrevistas, entonces se realizó por audios. Allí encontramos, en conclusión, que las enfermedades más comunes son las de salud pública, que se clasifican como crónicas no transmisibles y las infecciones. Asimismo, la especificación de marca depende si el medicamento es de estrecho margen terapéutico, es decir, que necesariamente debe ser esa marca y ese producto en específico. Asimismo, los doctores comentaron que reciben algunos incentivos por vender un tipo de una marca en específica del medicamento. Frente a los objetivos planteados al inicio de la investigación, se pueden concluir que frente al primer objetivo, las características del producto como su precio y su presentación sí afectan la percepción de la calidad del medicamento. Asimismo, la localización y la razón de compra son determinantes para el consumidor en su proceso de compra. Por lo tanto, estas características subyacentes son fundamentales a la hora de analizar la preferencia de un producto sobre otro, por lo que es importante que los productos de Rosifar se concentren en fortalecerlas. Frente al segundo objetivo, se identificaron diversas dimensiones para los incentivos. No solo deben haber incentivos económicos como las comisiones por ventas, sino también es necesario implementar incentivos de prestigio, de reconocimiento, de integración y de ambiente organizacional. Finalmente, frente al tercer objetivo, que es el de las oportunidades de mercado, existe un atractivo para crecer dentro de la industria, ya que hay consumidores insatisfechos y consumidores que estarían dispuestos a probar nuevos medicamentos. Por esto, teniendo en cuenta el objetivo de la gerencia de aumentar el portafolio, sí existe un mercado en donde comercializar estos productos, pero a la vez, para lograr aumentar su posición en la industria, sería necesario dar a conocer los productos ya existentes antes de pensar en incrementar el portafolio. Se podría realizar una campaña de mercadeo para aumentar el reconocimiento de sus productos ya existentes. Finalmente, las recomendaciones generales para la empresa es que en cuanto a la diversificación del portafolio y demás oportunidades dentro del mercado farmacéutico, consideramos que la investigación se quedó corta, por lo que la empresa debería considerar realizar una investigación más especializada y a fondo con respecto a los medicamentos que se pueden elaborar y las razones por las cuales los consumidores se encuentran insatisfechos. La última recomendación sería que, teniendo en cuenta el alcance que tuvo la investigación, encontramos que es mejor priorizar en los medicamentos ya existentes y en las características que el consumidor consideró como relevantes para realizar una campaña de mercadeo exitosa. Es por esto que consideramos necesario enfocarse en las fortalezas y debilidades encontradas en la investigación causal
en la cual se consideró la percepción que tiene el consumidor de los productos que ofrece Rosifar frente a sus competidores.